Esto es Inversión del Sur y vamos a hablar de economía. Hoy nuestro invitado especial del día de la fecha, economista por supuesto, muy vinculado a la industria local y regional. Estamos con el señor Martín Goslino. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por venir a compartir con nosotros. Como todos los años te prestás a esta entrevista que hacemos sobre cierre de año y principios del siguiente, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Balances y expectativas. En la industria en particular, ¿cuáles crees que han sido los sectores más rezagados y aquellos que han picado en punta para hacer un pequeño balance, ¿no? En este 2024? Bueno, primero caractericemos qué pasó durante el 2024. Fue un año difícil, lo hemos conversado en muy difícil. reiteradas oportunidades. Un año que uno lo podría caracterizar como de corrección, ¿sí? De corrección de precios relativos más que nada. Es decir, hasta el cambio de gobierno había una determinada situación con precios relativos o algunos contenidos por un lado. Cuando llega el nuevo gobierno dispuesto a corregir todo eso, se produce una liberación de precios por un lado, un plan, podríamos decir, de corrección que tenía que ver con el déficit cero, que ya lo sabemos y demás. Todo esto tiene un impacto tremendo en los primeros meses, ¿sí? Sí. Que, bueno, vos lo habrás visto con cómo se disparó la tasa de inflación y demás, para luego empezar a acomodarse. Entonces, Claro. la primera duda que nos surgía a nosotros es cuánto se va a prolongar este golpe grande Sí. y cuándo va a empezar a aparecer la normalización. Y te acordás que nosotros hacemos encuestas cada 3 meses a nuestros asociados. Bueno, para nuestra sorpresa, para mitad de año ya había algún signo de normalización y la tercera encuesta que hicimos nos dio incluso con expectativas favorables para el año que viene. Ahora, voy a tu pregunta específica. En ese lapso del año, 9 meses, 10 meses, 12 meses, en ese periodo, ¿quiénes fueron los que más sufrieron esa corrección? Bueno, las empresas más chicas y las empresas que están orientadas al mercado interno. Claro. ¿Sí? ¿Por Claro. qué? Bueno, porque Se parte liberaron los precios, pero se secó la plaza, no había dinero. parte de esa corrección fue una licuación del salario real. Poco dinero en la gente y bueno, baja su consumo y está atenta a ver qué pasa, cómo se normaliza todo. Y hasta recién, te diría, después de mitad de año que se empieza a recuperar el salario real, la situación fue dificilísima. ¿Quiénes fueron las que más sufrieron? Entonces, mercado interno y además te diría tamaño pequeño, ¿no? Las más grandes, como siempre, uno puede decir que tiene más capacidad de resistencia. ¿Cuáles crees que son los desafíos más importantes en cuanto a lo económico para este 2025? Hace unos días hablábamos con algún empresario, le digo, bueno, ¿cómo está hoy el crédito, por ejemplo? Porque sabemos que durante mucho tiempo el crédito en la Argentina no era como tenía que ser, el trabajo de los bancos no era el que debían hacer, sino que le prestaban dinero al Estado. Hoy parece que están queriendo volver a trabajar como corresponde, de bancos, prestándole a la gente. Pero digo, por nombrar un punto, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos que hay que lograr? Volvemos, ¿no? Entonces, un año completo de normalización macroeconómica en todos los sentidos, que los bancos vuelvan a ser bancos, que exista el crédito, que la inflación deje de estar top of mind, digamos, de los problemas. ¿Qué se espera para 2025? Bueno, se espera que si esto era una condición necesaria para el crecimiento, y así lo demostraron también las encuestas que nosotros hacíamos digamos, y cómo las empresas o los empresarios consideraban que más allá del golpe que les dieron esto era necesario, ¿sí? Y seguían adhiriendo a esas políticas. Bueno, ahora que se materialice en un crecimiento de la economía real, en un crecimiento de empleo y de salarios, ¿sí? Yo creo que la clave, te la digo en dos variables, está en nivel de actividad y en el empleo. Claro. Si nosotros vemos que en el 2025 crece el nivel de actividad, crece el empleo, entonces, ¿qué va a percibir la gente? Que todo ese sacrificio que hubo, bueno, tiene algún viso Valió la pena. Valió la pena de porque hecho, es un concepto que menciona hoy el presidente.
No rompamos todo lo que logramos hasta ahora después de este enorme sacrificio. Se han generado ustedes, le dice a la sociedad, un capital muy importante. Sí. Ahora no lo destruyamos. No, eso es una forma de ver las cosas. La otra forma es, obviamente, quienes están en contra van a decir, tuvimos un año de esa corrección que yo estoy mencionando, pegó muchísimo en lo social. O sea, el costo de la corrección fue altísimo. Sí, pero bancó la gente, Claro, por eso, pero bancó. Entonces, la gente bancó, pero van a ver que seguramente fue un año perdido. Van a ver que necesariamente en el 2025 tenemos que volver a lo anterior. ¿Quiénes dicen eso? Bueno, quienes están en contra de este tipo de políticas, lógicamente. Entonces tenés las dos formas de ver, la que acabas de decir vos y la que mencionamos recién, ¿no? Yo apuesto a que desde el sector industrial las empresas logren tener mayor nivel de actividad y a nosotros la variable que más nos interesa es el empleo, ¿no? Lo medimos de varias maneras, algunos indicadores laborales no los medimos nosotros, lo hace el INDEC, pero necesitamos ver cómo todo esto genera nuevos puestos de trabajo. Hemos mencionado en reiteradas oportunidades y en base a los estudios que llevan adelante ustedes, el grupo de economistas dentro del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca, que los números de la ciudad incluso a veces son mejores que la media nacional. Estamos hablando de industria, del sector industrial. ¿Crees que esto se va a seguir dando y que hay buenas expectativas para este 2025? Bueno, en la medida en que a Argentina le vaya bien, van a tender, digamos, a converger los números digamos, de Bahía, que tiene, como ya lo dijimos en reiteradas oportunidades, determinados complejos industriales y portuarios que sostienen el nivel de actividad petroquímico, agroindustrial, energético, ¿no? Entonces, ¿cuándo notamos nosotros esa ventaja a nivel local? Bueno, cuando hay una situación de depresión o de recesión, porque se sostienen los niveles de empleo, de salarios, mucho más que en otros lugares. Se supondría que de crecer la economía vamos convergiendo hacia un mismo número. Sí. Y ojalá no tengamos que volver a notar que estamos bien porque la economía está cayendo, ¿no? Pero creo que como bahienses nosotros tenemos que aprovechar y potenciar todos esos sectores que son los que nos dan sostén, indiscutiblemente, una ciudad indiscutiblemente industrial, indiscutiblemente portuaria, potenciarlos y relacionarlos con otros sectores económicos, para ver cómo podemos no solo ¿viste esa frase tan hecha de hay que agregar valor y demás? A mí lo que más me interesa es cómo vincularlos a otros, cómo establecer las cadenas de valor. Esto es muy importante porque yo creo que la palabra es incluir. Nosotros conocimos 2024 nuevamente el informe de pobreza multidimensional en Bahía Blanca. Se empieza a estudiar en 2021, salen los números en 2022, hoy no cambió nada, seguimos con los mismos números, es una barrera que no podemos romper. Y son enormes, ¿eh? Sí, estamos hablando del 25% de personas. Somos 300.000 nada más en Bahía. Porque aparte hay muchas personas que la están pasando mal. Por supuesto, aparte pensá que eso es pobreza estructural, o sea, claro. Si no la vas a cambiar de un día para otro. Ni siquiera la vas a poder cambiar con una política de ingresos de corto plazo. Imagínate que hoy le pagáramos durante un año, por decir algo, un salario, una asignación, un subsidio a cada familia, ¿no? Que le alcance para mejorar sus condiciones de vida. Si vos eso lo haces durante un periodo corto de tiempo, no lográs que salgan de esa pobreza estructural. No, porque como bien lo dice el dicho, pobreza multidimensional, tiene que ver con muchísimas cuestiones de vivienda, cuestiones de educación. Esa es una de las cosas que a mí más me preocupa. Salgo de mi rol de economista, que de una entidad industrial, me preocupa a nivel social cómo la educación se va a posicionar frente al futuro. ¿Qué hacemos con todos estos años de una educación que no educó? Claro, ¿sí? Claro, de una educación que fue pasar por la escuela, pero no dejar demasiadas cosas. ¿Qué vamos a hacer con estos jóvenes que están egresando o que tienen intenciones de estudios superiores, pero cuesta o tienen dificultades para comprender textos, para hacer operaciones básicas, tienen dificultades para determinadas habilidades blandas que requiere un trabajo, ¿sí? Como por ejemplo la puntualidad, como por ejemplo la asistencia, como por ejemplo el trabajo en equipo? O sea,
¿En qué contribuyó la escuela secundaria, pongamos, de estos últimos Sí. años? Y muy poco. Entonces, Educación financiera, faltan muchas herramientas bueno, que brindar, entonces, ¿no? eso a mí me preocupa adicionalmente a lo que veo como economista industrial, ¿no? Martín, gracias por venir a compartir con nosotros. No, por favor, hasta luego.